Quiero darle la bienvenida a esas personas que a través de redes sociales, Facebook, Instagram se han conectado. Gracias por estar conectados. Bendecimos su vida, sus casas, sus familias y sus hogares. Entonces, como vamos a hablar del espíritu, quiero rápidamente decirle que la palabra espíritu es el elemento que habilita la vida humana. Usted y yo estamos vivos porque tenemos un espíritu humano dentro de nosotros. Espíritu humano, o sea, con minúscula. Y el Espíritu Santo que habita en nosotros por gracia divina, cuando confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, para manifestar, Él viene a nosotros para manifestar la presencia de Dios y el poder de Dios en el mundo. O sea que usted y yo tenemos un espíritu humano. Y el Espíritu de Dios viene a nosotros para manifestar ese poder, para manifestar su presencia, ¿verdad? Entonces, esta palabra espíritu proviene de la palabra hebrea ruá y de la griega neuma. Se escribe con P y se pronuncia neuma, que según el contexto puede traducirse como viento, aliento o espíritu. Diga conmigo, viento, aliento o espíritu. Ahora, quiero decirle algo, el Espíritu Santo se mueve a través de hombres y mujeres de fe. ¿Usted sabe qué abrió el Mar Rojo cuando Moisés necesitaba cruzar? No fue la vara. Moisés golpeó el suelo por un acto de fe y el Espíritu Santo vino con un viento tan fuerte que dividió el mar. Eso fue lo que ocurrió. No fue la vara. La vara fue el acto de fe, el movimiento, la fe que hizo, porque esto es importante para comprender. Moisés tenía fe y hizo un acto de fe porque necesitaba ayuda. Así que él movió la vara, la golpeó en el suelo y el Espíritu Santo vino como viento. Dice la Escritura que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra. Entonces, cuando Dios habló, Él se movió para cumplir, ¿qué? La palabra de fe del Padre. Esto es importante. De cada movimiento que nosotros hacemos de fe, cuando oramos, cuando yo digo, y estoy orando, o usted ora, y dice, en el nombre de Jesús de los cuerpos comienza a salir, el Espíritu Santo se mueve con su poder y comienza a sacar. Pero si no oramos así, el Espíritu Santo no puede liberar a nadie. Entonces, Moisés oró, puso la vara y el Espíritu Santo vino como viento. ¿Se imagina ese viento que ocurrió? Un tornado fuerte así. Y se metió en el mar y lo abrió y le hizo camino al pueblo de Israel. Y cuando ellos cruzaron, el viento se movió y las aguas volvieron a su lugar y ahogaron a todo al pueblo enemigo, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo, eso es lo que necesitamos en este tiempo, comprender. Y créame que hay mucho que hablar del Espíritu Santo, pero yo quería darle lo que el Espíritu Santo le quería dar, lo que necesitamos. Entonces el Espíritu Santo se mueve por la fe. Cuando usted y yo oramos, cogí a una persona que iba a mi casa a hacer un trabajo, una muchacha, a las 7 de la mañana, y me dice, ay, señora Nibia, casi no vengo porque amanecí muy mal, con un dolor, y cuando ese dolor me pone mal y me iba a regresar en el bus porque no aguantaba el dolor. Y comenzamos en el carro, no, un momentito, eso vamos a orar de una vez. Padre, en el nombre de Jesús se va fuera ahora mismo, por la sangre de Cristo, el poder del Espíritu. Ahora mismo se va, y bueno, así hasta llegar a casa. Cuando nos bajamos de casa y entramos, ella grita y me dice, señora Nibia, tengo miedo, y es un escalofrío en mi cuerpo, y tengo náusea. Y yo dije, la liberación. Salió de su cuerpo, y hoy cuando llegó, se fue al final de la tarde, y hoy cuando llegó me dice, señora Nibia, dormí súper, no me ha regresado el dolor, y hoy me siento bien, dice. ¿Usted sabe qué es? La declaración de fe. Cuando nosotros declaramos con fe, el poder del Espíritu Santo se mueve. Entonces, así opera Él, y eso fue lo que pasó con Moisés. ¿Se imagina? Ese viento fuerte y sopló,
Por eso Él se manifiesta como, la palabra neuma se traduce como viento, aliento o espíritu. O sea que Él se puede mover como viento, Él se puede mover como un aliento, algo, vida que entra en nosotros, o también como un espíritu, ¿verdad? Que viene dentro de nosotros. Entonces, en ambos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, la palabra espíritu se utiliza para referirse al ser humano y para referirse a Dios. Pero es bien difícil de discernir quién está operando, ¿verdad? Porque son muy parecidos. Entonces, hay una similitud entre el espíritu, el aliento y el viento, y es una indicación útil para comenzar a entender al Espíritu de Dios. Y esto es importante para comenzar a entender al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, le voy a contar algo, es la persona más importante para esta era donde estamos entrando, para este nuevo tiempo donde estamos entrando. Yo quiero decirle algo, el Espíritu Santo es la persona clave de este último tiempo, de esta temporada en la tierra. Y tenemos que aprender de Él, tenemos que conocerlo. Entonces tenemos que conocer su lenguaje. ¿Por qué? Porque, oiga, por fe nosotros oramos, pero Él es el que se va a manifestar. A veces la gente me dice, yo sentí esto, yo sentí lo otro, yo sentí aquello. Nosotros nada más por fe declaramos y Él se manifiesta como Él quiera, como fuego, como agua, como viento. A veces hemos ido a orar en las casas y entra un viento en las casas. Entonces Él se manifiesta como quiera. Hemos estado visitando casas y yo le digo algo y quiero decirle lo que el Señor me ha ministrado. Todas esas personas son gente de fe, donde hemos ido. Y comprendí esto, no hay ningún lugar donde el Señor nos lleve que no sea un remanente de Él, gente de fe. No se equivoca el Señor. No nos hemos conectado con nadie por error. Todos son remanentes de Dios, gente de fe. Pero el Señor me ministraba algo, pero su fe está distorsionada. Son gente que aman al Señor, gente de fe, gente que creen, gente que del Espíritu remanente de Dios, pero les falta algo, y es tener el conocimiento de Dios. Así que eso fue una experiencia muy linda, y les dije esto, lo que falta a usted, lo único que necesita es tomar una decisión para pelear contra lo que tenga que pelear enfrente suyo, para creerle al Señor. Pero estoy convencido, donde llegamos, gente de fe, el Espíritu se manifiesta. Y el Espíritu se manifiesta donde hay fe porque ese es su lenguaje. El Espíritu se manifiesta donde hay fe porque ese es su lenguaje. Entonces, estoy convencida de eso. Pero la gente tiene que tomar una decisión por la palabra de Dios. Entonces, póngame por favor un poquito de amén, así para animarme, porque ya estoy preocupada si nos debimos haber quedado. Estoy pensando que será que me debía haber quedado a las 3:30, porque a las 3:30 la gente venía como más en ayuno, aleluya, y como que ahora le dimos chance de cenar, amén. ¿Cuántos dicen eso? Denle por favor, amén. Entonces, en la conversación de Jesús con Nicodemo, en Juan capítulo 3, Jesús le dijo al Espíritu que, ¿se acuerdan en Juan 3, la conversación de Jesús con Nicodemo, que le dijo que para entrar al reino había que nacer del Espíritu y del agua? Y después Jesús termina la conversación con Nicodemo que el Espíritu viene de donde quiera, es como un viento, que viene, no sabemos de dónde viene ni a dónde va, ¿ok? No sabemos de dónde sale ni de dónde viene, pero el Espíritu Santo se manifiesta como viento. Entonces, sabemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad por medio de la cual Dios actúa. Él no está en el tercer lugar, porque ellos son uno. Amén. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son uno. Así que los tres son primero. ¿Ok? Entonces eso es importante, no existen tres dioses, existe un solo Dios, dice la Biblia. Y ese es un lenguaje, diga conmigo, ese es un lenguaje del Espíritu. Ese es bien importante porque el lenguaje del Espíritu se llama unidad. Y ellos son unidad los tres. Ellos son unidad los tres.
Son Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero son uno. Así que el primer lenguaje es que ellos trabajan en unidad y en equipo. Entonces, Él actúa, Él revela, el Espíritu Santo actúa, revela la voluntad de Dios, el poder de Dios y devela su presencia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y Jesús habló la importancia de tener al Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, para caminar en la misma verdad que es Cristo. Entonces, el Espíritu Santo es el que manifiesta la gloria de Dios. El Espíritu Santo es el que revela el poder de Dios. El Espíritu Santo es el que manifiesta y actúa, manifiesta la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces eso hay que comprenderlo para entender lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. O sea que en la tierra, no es que Jesús está en el cielo y en la tierra estamos solos. Vamos a ver Juan 14, 15, 17. Vamos a marcar algunos parámetros importantes para comprender en los tiempos que estamos entrando. Juan 14, 15, 17. Porque tenemos que encontrar los parámetros en el tiempo que... Oiga, la Biblia es muy amplia. Y la Biblia nos enseña en qué tiempo estamos entrando. Y necesitamos comprender en qué tiempo estamos entrando. Entonces Juan 14, 15, 17 dice... ¿Me da un amén cuando lo tienes? Dice Jesús así: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Mire esto, dice Jesús que si le está hablando a sus primeros discípulos y le está diciendo: si me aman, van a guardar los mandamientos. Y Él va a rogarle al Padre que le dé otro consolador que esté con nosotros para siempre, porque Jesús no podía quedarse con nosotros para siempre. Pero no nos iba a dejar solo, iba a traer al Espíritu de Dios. Dice, el Espíritu de la verdad, diga conmigo, el Espíritu de la verdad, el cual el mundo no puede recibir, el mundo allá afuera no lo puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Ok, estoy haciendo un repasón para que podamos comprender algunas cosas. El Espíritu de la verdad, Jesús iba a rogar al Padre para que nos fuera dado el Espíritu de la verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocemos porque Él está en nosotros, Él mora en nosotros. Entonces el Espíritu Santo es una presencia personal, es una persona, porque, oiga, tiene sentimiento porque nos consuela. No sabe dar amor, porque nadie puede consolar si no tiene sentimientos, si no sabe dar amor. Así que Él es el consolador y Él viene a consolarnos. Así que es una persona otorgada por gracia. Usted tiene que saber que solo por fe, si alguien dice, ¿cómo yo puedo recibir al Espíritu Santo? La Biblia dice que lo recibimos por gracia. Cuando confesamos a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y el libro de Hechos 2, 37, 38 nos dice que cuando nos bautizamos en agua, recibimos el don del Espíritu. ¿Ok? Y de eso voy a hablar un poquito más adelante, del don del Espíritu. ¿Para qué es el don del Espíritu? Entonces, ¿por qué es importante el Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Por qué es importante el Espíritu Santo? Él es el Espíritu de la verdad. Uno, ¿por qué es importante? Porque es el Espíritu de la verdad. ¿A cuánto le gusta caminar en mentira? A nadie. Ni al que diga que sí, porque no sabe ni lo que está diciendo. Nadie quiere caminar engañado, ¿verdad? Entonces, Él es el Espíritu de la verdad. Necesitamos caminar con Él, porque dice la Biblia, gracias Espíritu Santo, que Él da testimonio de la verdad. Él da el testimonio de la verdad. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Que si usted necesita saber una verdad sobre algo, vaya, pregúnteselo al Espíritu Santo. Voy a decirlo de nuevo. Si usted necesita saber una verdad sobre algo, usted tiene que irse a preguntar al Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que Él es el que da testimonio de la verdad. Una vez hace años vino un apóstol que aprecio mucho y yo no lo conocía, yo estaba recién convertida, así que
Me lo llevaron a la iglesia, pero parece que en Chiriquí no lo querían, así que yo no sabía nada. Cuando el amor de Dios está en nosotros, nosotros sabemos que nos mandaron a amar a todo el mundo. No pregunté el currículo para amarlo. Nos mandaron a amar. Dios nos ordenó amar y no nos mandó a pedir el currículo para amar o no amar. Así que yo lo recibí y me comenzaron a llamar para decirme cosas y cosas y cosas y cosas. Y yo quedé confundida. Y yo dije, ¿y ahora qué hago? Y el Espíritu Santo me dijo, yo soy el Espíritu de la verdad. Así que me fui a orar y a ayunar. Y dije, bueno, Espíritu Santo, ¿quién más me puede decir la verdad si solo tú me la puedes decir? ¿Quién tiene la verdad? A veces usted y yo estamos buscando la verdad afuera y la verdad la tenemos adentro. Sí, a usted y a mí nos gusta buscar la verdad afuera y usted y yo tenemos la verdad dentro de nosotros. Y me fui a orar y le dije, Espíritu Santo, no sé qué hacer. Y el Espíritu Santo me habló después de largo rato y me dijo, lo único que tú tienes que saber de mí es que lo debes amar. Me paré con una fuerza y hice lo que el Espíritu Santo me dijo. ¿Está aquí? Porque buscar la verdad en otro lado puede ser muy peligroso para su pueblo. Ayer escuché a alguien decirme esto. Ya yo decidí no creer en nada, porque ya no sé qué creer. Y ahora he decidido ponerme en una posición que no creo en nada. Y yo dije, qué triste. Porque eso es lo que el diablo quiere. Teniendo el Espíritu de la verdad dentro de nosotros. Andamos buscando la verdad, ¿dónde? ¿Está aquí? Entonces, Él es el Espíritu de la verdad, nos los ha dado Dios. Dice que Él da testimonio de la verdad dentro de nosotros. Eso es poderoso. Por eso estamos entrando en unos tiempos que si usted no sabe para qué es el Espíritu que nos dieron, el Espíritu nos puede dejar a un lado. Porque Él es el Espíritu de la verdad. Entonces, por eso Él es el Espíritu de vida. Usted sabe que la mentira hace que la gente esté estresada, que esté preocupada, que tenga miedo. Y escuche, y la mentira viene a detener a la gente para que no pueda fluir en ellos el potencial o el llamado que Dios le asignó. Pero cuando usted le pregunta al Espíritu que le dieron, para que le dijera toda la verdad que usted necesita saber, usted fluye y usted no camina con miedo porque usted le está hablando el Espíritu de la verdad. Esa es la urgencia que hay. Entonces nos los dieron para caminar en la verdad de Dios. Se requiere el Espíritu correcto para no caminar engañados. Y dos, porque es importante el Espíritu Santo. ¿Ya vio por qué es importante? Estamos viviendo tiempos de confusión. No es una persona, he escuchado muchas personas, ya han decidido no creer en nada. Eso es lo que el diablo quiere para llevar a la gente al infierno. Entonces, para eso necesitamos caminar con el Espíritu de Dios. Y el lenguaje del Espíritu de Dios es la verdad. Todo lo que Él habla es verdad. Todo lo que Él dice es la verdad. Así que Él es el testigo, el que da testimonio dentro de nosotros de lo que es verdad y de lo que es mentira. ¿Y cómo da ese testimonio? ¿Cómo da? Usted va a orar y Él le va a dar paz o le va a dar angustia. Si usted le está preguntando algo y Él le da paz, Él está confirmando la verdad. Y si le da angustia, le está confirmando que hay una mentira. Yo tengo un lenguaje con el Espíritu. Yo les digo que cuando me tengo que preocupar, haga latir mi corazón. Y cuando no, me dé paz. Así que mientras la paz esté en mí,
yo sé que todo lo demás es mentira. Ahora, cuando el corazón late, yo le digo, Espíritu Santo, ¿tú me quieres decir algo? Espíritu Santo, ¿esto es tuyo o es del enemigo o es humano? Y hasta que no camine en paz, no me quedo tranquila, entonces comienzo a prestar atención. En estos días me pasó algo maravilloso, el lenguaje del Espíritu. Estábamos en una casa en Las Lomas, estaba con Oriana. Y pasó un camión una vez, pasó un camión 2 veces, pasó un camión 3 veces y yo dije, ese es mi hermano el que va en el camión. Y yo le dije, Oriana, ¿tú lo viste? Ese es mi hermano, Rafael. Y yo dije, pero la cara igualita. Y la persona pasaba y me alzaba la mano. Y el rostro igualito a mi hermano. Y terminé de la reunión y salimos en el carro y le escribí a mi hermano. Yo le dije, qué raro, yo estoy segura que vi la cara de mi hermano en ese camión. ¿Y usted qué cree? Llamo a mi hermano y me dice, sí, yo estoy aquí en Las Lomas, en tal lugar, pero no estoy en ese camión. Ah, muy bien, entendí lo que el Espíritu Santo me quería decir. Oré por él, lo cubrí con la sangre de Cristo y cancelé toda obra del infierno. Yo dije, el Espíritu Santo, fíjense, él no era el que iba en el camión, pero él estaba ahí a unas cuadras de mí. Y yo entendí el lenguaje del Espíritu y oré por él y lo cubrí con la sangre. Amén. Porque hay que aprender a entender el lenguaje del Espíritu. Hay que comprender cuando el Espíritu Santo nos está hablando. Entonces, Él es el que nos habla la verdad de Dios. Y yo sentí una paz. Pero mientras que lo veía pasar, no tenía paz. Yo, ¿por qué veo a mi hermano en ese camión? Pero después que oré, entré en paz. Y yo dije, el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces hay que aprender a caminar con el lenguaje del Espíritu. Entonces, Juan 14, 26, el Espíritu de la verdad mora en nosotros. Él mora en nosotros. Y si usted no aprende, escuche, usted y yo, el mundo, vamos a ser confundidos si buscamos la verdad en el lugar incorrecto. Tenemos que ir al Espíritu. Entonces, Juan 14, 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Diga conmigo, el Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas. Y dice Jesús, y Él os recordará todo lo que yo os he dicho. Diga conmigo, el Espíritu Santo nos va a recordar todo lo que Jesús nos dijo. Esto es importante porque vamos a ir entrando. El Espíritu Santo nos va a recordar, mire, el Espíritu de la verdad en nosotros, para no entrar en confusión, para no entrar en engaño, para no entrar en miedos. El Espíritu de la verdad en nosotros. Y Él nos va a recordar todas las cosas que Jesús dijo. ¿Por qué? Si aparentemente todo lo que Jesús dijo está escrito en la Biblia. ¿Cuántos creen que todo lo que Jesús dijo está escrito en la Biblia? Vamos a ver si eso es verdad. Porque ahí hay otra confusión del pueblo. Hay un error. Dice que el Espíritu Santo nos recordará todo lo que Él dijo. El Espíritu Santo es el que continuará. Escuche, cuando Jesús se fue, Él dijo, voy a mandar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene a continuar la obra del reino. No somos nosotros, es Él primero. Él viene a continuar la obra del reino de los cielos. Él continúa el trabajo de Jesús aquí en la tierra a través de nosotros y sin nosotros también. ¿Está aquí? Pero el que continúa la obra es el Espíritu Santo. Y nos usa a nosotros para esa obra. Usa nuestras bocas, nuestras manos, nuestros pies, nuestro cuerpo, nuestro ser. Lo usa para hacer esa obra, pero esa obra, ¿quién la continúa? Él es el que la hace. Amén. Él es el que la hace. Él continuará enseñando acerca del reino de Dios. Diga conmigo, Él va a continuar enseñando acerca del reino de Dios. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué esto es importante?
Porque si usted no cree en la obra del Espíritu Santo, usted no va a creer en los predicadores. Usted no va a creer en los profetas. Usted no, y ese es un grave problema y eso es lo que quiere el diablo hoy. Pero cuando nosotros comprendemos la obra del Espíritu Santo, nosotros sabemos que el que habla es Él. El que habla es Él. Y debemos creer que el que habla es Él. Amén. Y usted debe creer que el que habla es Él. Porque nosotros nada más le prestamos que. Y si usted cree esto, usted comenzará a morir para decir, yo también quiero que hable a través de mí. Yo también quiero que Él hable a través de mí. Diga al Espíritu Santo, yo quiero morir para que tú hables también a través de mí. Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo continuará enseñándonos a nosotros? ¿Por qué Jesús dijo que Él es el que nos haría recordar todas las cosas? Porque Jesús enseñó muchas cosas a sus primeros discípulos que no fueron escritas. ¿Usted sabe que Jesús enseñó muchas cosas que no fueron escritas? Ajá, Juan 21, 25. ¿Usted sabe que Jesús enseñó muchas cosas que no están escritas? Diga, Señor, yo no sabía eso, pero hoy estoy aprendiendo. Y gracias a Dios lo dejaron escrito. Dice así, porque escuche esto. Creer solamente en lo que está escrito, ¿para qué necesitamos el Espíritu Santo? Si usted y yo con nuestro intelectualismo podemos estudiar la palabra y enseñarla. Y eso es importante, por eso le pedí perdón al Espíritu Santo. Porque Él no puede salir de esta fórmula. ¿Y qué dice Juan 21, 25? Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Denle un aplauso a Jesús. ¿Usted cree que la vida de Jesús está aquí? Lo que hizo en 33 años está aquí. Oiga, si un apóstol de hoy escribe 50, 100, 300 libros, Dios mío, ¿cuántos libros se tuvieron que haber escrito de Jesús? Por eso Jesús dice, le dijo a los discípulos, el Espíritu Santo les va a recordar las cosas que yo les hablé. Porque fueron tantas que no se anotaron, que no se escribieron. Tantas cosas que Jesús pasó, que hizo, que enseñó del reino. ¿Se imagina? Esos 3 años y medio maravillosos, tantas cosas que no se escribieron. Porque los libros no cabrían en el mundo. Entonces, el Espíritu Santo es el único que puede recordarnos todas estas cosas, pero la iglesia, los religiosos, los incrédulos han anulado mucho la presencia y la obra del Espíritu Santo en la tierra. Porque el Espíritu Santo nos tiene que enseñar muchas cosas, nos tiene que ayudar a comprender muchas cosas que están en la Biblia, que ni siquiera las entendemos. Así que nos toca creer en la obra del Espíritu de Dios, honrarla y respetarla. Yo la creo. Es más, yo le voy a decir algo. Es el tiempo donde usted y yo vamos a evidenciar cuando una persona habla llena del Espíritu de Dios. Si dice la Biblia que en el libro de los Hechos, los apóstoles y los discípulos hablaban llenos del Espíritu de Dios. ¿Cuántos han leído eso? Hablaban llenos del Espíritu de Dios. Entonces, así mismo tiene que ocurrir. Lo que pasa, escuchen lo que le voy a decir. Sí, Espíritu Santo, lo voy a decir. Lo que pasa es que era más fácil decir que eso no era necesario porque la gente no tenía una relación con el Espíritu Santo. Y ellos hablaban llenos de la carne. Y tenían que justificar lo que hablaban. Pero cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, se tiene que notar que estamos llenos del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo es el que habla a través de nosotros.
Eso dice la Biblia. Que sus apóstoles, que sus discípulos de la iglesia primitiva hablaba llena del Espíritu de Dios. Eso tiene que regresar. La gente tiene que estar preocupada por estar llena del Espíritu de Dios y hablar llenos del Espíritu de Dios. Dice Jesús dijo esto, no se preocupen ni por qué decir ni por qué hablar, porque el Espíritu de Dios les dirá, les pondrá las palabras en la boca que han de hablar. ¿Sí o no? Tenemos que volver a eso. Y le voy a decir algo. Esa es la iglesia de Cristo. Y usted va a tener que aprender a decir, este está lleno del Espíritu. Esta está llena del Espíritu. Porque la manera de identificar al remanente es que esté lleno del Espíritu. Es que esté lleno del Espíritu. No es que hable por hablar, es que esté lleno del Espíritu. Amén. Entonces, ¿eso qué va a hacer? ¿Y cómo se hace eso? ¿Quieres saber cómo? Es muy sencillo. Es creer en el Espíritu. Es hacer eso que hicimos aquí. Le pedimos perdón porque creemos en ti. No limitarlo. Dejarlo que fluya. Amén. Dejarlo que fluya. Entonces, porque cuando usted y yo cuestionamos la obra del Espíritu, Él no se puede mover en nosotros. Cuando usted y yo cuestionamos lo que Él hace, Él no se va a mover en nosotros. Así que tenemos que pedirle perdón y dejarle que fluya. Imagínese decir, ya yo no creo en nada, Dios mío. Yo creo todo de ti, Espíritu Santo. Yo creo todo de ti, Espíritu Santo. Entonces, Jesús, ¿verdad? Él dijo que Él nos recordaría todas las cosas habladas por Jesús a sus primeros discípulos y aún más las que nos reveló. Entonces, después de su ascensión, Cristo continuó. Usted sabe que después de la ascensión de Cristo, Cristo continuó revelando la verdad a través del Espíritu. Jesús asciende al cielo y después continuó revelándose Él mismo la verdad a través de sus apóstoles. ¿Sí o no? Entonces, Juan 16, 12, 15. Estoy creando una base para lo del domingo. Estoy creando una base para que usted, para que no limite, escuche esto, esta es la palabra, no limite al Espíritu Santo. No limite a Dios con lo que cree. Diga, Espíritu Santo, tienes libertad en mí. Tienes libertad en mí. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Tienes libertad en mí. Tienes libertad en mí, Espíritu Santo. Entonces, dice Juan 16, 12, del 12 al 15, dice, aún tengo muchas cosas que deciros. Miren lo que le dice Jesús a los discípulos. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Está hablándole a los primeros discípulos, que ellos no la podían sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que Él hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas mías. Todas las cosas, que habrán de venir. Dice así, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. ¿Qué dice Jesús? Que Él nos va a guiar a toda verdad. ¿Cuántos necesitan conocer la verdad de algo hoy? Vaya, pregúnteselo al Espíritu Santo. Él le va a guiar a toda verdad. Todo asunto, el Espíritu de Dios le guiará a toda verdad. Todo asunto. Vamos a abrir nuestra boca. Todo asunto, el Espíritu de Dios nos guiará a toda verdad. ¿Cuántas veces hemos cometido el error de decir, yo tengo que ir a tal lugar, yo tengo que ir a investigar algo para saber la verdad? ¿Sí o no? ¿Cuánto hemos hecho eso?
¿Cómo se sentirá el espíritu que está dentro de usted? Que no le preguntó a él la verdad. ¿Se da cuenta en estas pequeñas cosas? Que usted ya me cuentes la verdad sobre tal asunto. Usted le dijo a Siri, sí, investígame la verdad sobre tal asunto. Google, voy a ver cuál es la verdad. YouTube, voy a ver cuál es la verdad. Y dice la Biblia, ¿se da cuenta el lenguaje del Espíritu? Y dice la Biblia que Él es el que nos guiará a toda la verdad. Por eso estamos limitando a Dios y estamos haciendo que el Espíritu Santo diga, bueno, si quieres seguir buscando la verdad en esa vía, ¿para qué estoy yo? Tenemos que aprender. Amén. Tenemos que orar y depender del Espíritu Santo. Espíritu Santo, muéstranos la verdad. Él sabrá cómo nos la va a mostrar. Él nos va a decir cómo va a decirnos la verdad. Yo recuerdo mis tiempos de inmadurez espiritual. Yo quería buscar la verdad en la gente, buscar la verdad en las cosas, hasta que entendí que el Espíritu de la verdad era el que mejor nos podía decir toda verdad. Amén. Diga conmigo, el Espíritu de la verdad. Aleluya, diga conmigo, nos guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia, diga conmigo, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y nos hará saber las cosas que han de venir. ¿Quién dice que nos dirá las cosas que han de venir? El Espíritu Santo. Ajá. Todo lo que necesitamos saber que ha de venir a la tierra, a nuestras vidas y para nuestra vida y para nuestra casa y para la finanza y para la humanidad, el Espíritu de Dios nos va a hacer saber. Yo creo, escuche, bueno, en el Antiguo Testamento, la voz profética de Dios estuvo en silencio en 400 años. Y yo decía, ¿por qué? ¿Y usted cree que Dios ha querido dejar de hablarnos? No. Yo lo que creo que a la gente no les interesaba escuchar la verdad que venía de Dios. Pero cuando hay un pueblo que quiere escuchar la verdad que viene de Dios, Dios está listo para hablar. Dios está listo para hablar. Cuando hay un pueblo que dice queremos que el Espíritu de Dios nos guíe a toda verdad. Pero usted sabe qué pasaba con Israel. Israel no quería que Dios los guiara a la verdad. Ellos querían vivir a su manera. Pero nosotros cuando caminamos por fe y decimos queremos que Dios nos guíe a toda verdad, entonces el Espíritu de Dios va a venir a guiarnos a toda verdad. Y es así de sencillo. Pero cuando no buscamos la verdad en el Espíritu Santo, entonces podemos ser engañados de la manera que obtenemos la verdad. Y todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que tomará de lo mío y lo hará y se los hará saber. El Espíritu Santo es el que toma del Padre y nos los hace saber a nosotros. Entonces, ¿cuántos estamos listos para que el Espíritu Santo nos prepare como la iglesia de Cristo? Él es el que nos va a preparar. El Espíritu Santo es el que nos tiene que preparar como iglesia. No es el mundo, ni el gobierno, ni CNN, ni las noticias, ni la ciencia, ni la universidad. Es el Espíritu Santo el que nos va a preparar a la iglesia para las cosas que han de venir. Porque el Espíritu Santo no fue dejado al mundo. Jesús dijo, el mundo no le puede recibir porque no le ve. El Espíritu Santo fue dejado para que preparara a la iglesia. O sea, nosotros. El Espíritu Santo fue enviado para que nos preparara a nosotros la iglesia. No al mundo, sino a nosotros, a la iglesia. Amén. Entonces, ¿cuántos quieren la preparación de Él? Entonces, para poder sobrellevar todo aquello que aún no conocíamos y que sus primeros discípulos no estaban listos. Escuche, Jesús le dijo a los discípulos, es que ustedes no están listos para sobrellevar a los primeros. Usted sabe, Jesús le dijo a los primeros discípulos, ustedes no están listos para sobrellevar. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado listos para sobrellevar cosas, revelaciones de Dios? Yo he sentido cuando no estaba lista. Ahora Jesús le dijo eso a sus primeros discípulos, ustedes no pueden sobrellevar esto, por eso no se los voy a decir. Ahora el Espíritu Santo me ministró.
Los discípulos de esta generación están listos para sobrellevar lo que los primeros discípulos no pudieron sobrellevar. Porque lo que nosotros estamos viviendo, ellos no estaban listos para sobrellevarlo. Pero nosotros sí, y se lo voy a mostrar ahorita con la Biblia. Que estamos listos para sobrellevar todo lo que venga en este tiempo. Esta generación de discípulos de Jesús, estamos listos para sobrellevar lo que el Señor nos ponga. Estamos listos, lo que el Señor nos revele. Jesús le dijo, ustedes no están listos para sobrellevar mis enseñanzas. Así que nosotros somos la generación que está lista para sobrellevar. ¿Usted se imagina que los primeros discípulos tuvieran las enseñanzas que hoy se están recibiendo con la experiencia en el mundo? Tal vez no hubieran podido. Jesús lo dijo que no podían. Pero nosotros sí. Esta generación sí. Por eso Jesús dice en Mateo 24 que somos la generación que vería el regreso de Cristo. Somos la generación que vería el regreso de Cristo. ¿Por qué? Porque hay un ADN nuestro diferente al de ellos que estaba listo para sobrellevar en lo que vamos a entrar. Así que sí podemos sobrellevar lo que el Señor nos ponga, lo que Él traiga, lo vamos a sobrellevar. Entonces, estamos hablando de esa revelación de Jesús. Entonces, Cristo a través del Nuevo Testamento preautentica las Escrituras rápidamente. Él reveló de forma expresa que dejó muchas cosas sin revelar, ¿sí o no? Lo acabamos de leer. Él dejó muchas cosas sin revelar. O sea que es necesario que se revele y que se manifieste. Él prometió que esta revelación se completaría luego que viniera el Espíritu Santo, ¿sí o no? En Juan 14. Él dijo que después que el Espíritu Santo, Él nos guiará toda verdad y nos enseñará todas las cosas. Él prometió que la revelación del reino se complementaría con la venida del Espíritu Santo. Usted tiene que tener esto muy claro. ¿Por qué? Porque podemos detener la manifestación del Espíritu Santo por decir ya no necesitamos saber más nada. Estamos bien como estamos. Podemos detener la Dios. Y por eso hay que darle libertad al Espíritu Santo. Y no nos avergoncemos de la libertad que le vamos a dar al Espíritu Santo. Ni de lo que Él vaya a hacer, ni de lo que Él quiera hacer. En estos días alguien me decía, no, es que dice que no debemos adorar a Dios, ni tocar instrumentos, ni cánticos, ni nada. Y yo le dije, hace poco yo hablé, hace unos 2 lunes, Segunda de Crónicas 29, que fue un mandamiento que Dios le dio al rey David, al vidente Gad y al profeta Natán, de que se adorara con trompeta, con címbalo, con instrumento. Fue un mandamiento. Pero todavía, escuche, todavía hay iglesias que dicen que eso es pecado. Fíjese, todavía hay iglesias que dicen, alguien me hizo la pregunta, que en Boquete. Yo le dije, no, es un mandamiento que Dios le dio a David, que se le adorara con esos instrumentos. Pero esas son las cosas que Dios necesita revelarnos para traer libertad. Diga conmigo, libertad. Entonces, el bosquejo en forma anticipada y exacta de los elementos de la revelación. ¿Cómo van los elementos de la revelación? Jesús dijo, que yo he dicho. O sea, que el Espíritu Santo tiene que revelarnos elementos históricos, doctrinales. Porque Jesús dijo que Él nos enseñaría todas las cosas. O sea, Él nos tiene que enseñar, doctrinales. Y profético, dice que Él nos daría a conocer las cosas que habrán de venir. O sea, que son elementos proféticos. O sea, que hay cosas proféticas que el Espíritu Santo tiene que enseñarlas. Entonces, Él eligió a ciertas personas para manifestar la revelación. Lo vemos en Juan 15, 26, 27. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de la verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio. Diga conmigo, el Espíritu Santo va a dar testimonio acerca de mí. Dice, vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces aquí está diciendo Jesús,
dos personas que están autorizadas para manifestar la revelación de Él, el Espíritu Santo y sus discípulos. Voy a decirlo de nuevo, el Espíritu Santo es el que va a manifestar a Jesús, va a dar testimonio de Jesús, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a dar de Jesús, pero también nosotros los discípulos. ¿Por qué el Espíritu Santo? Y son los que van a dar testimonio de que Jesucristo está vivo, que Él es real. Entonces, Él les dio también las palabras a ellos. Mateo 10, 14, 15. Cuando ellos hablaban en el nombre de Él y del Espíritu Santo, Jesús le dio autoridad a ellos. Miren la autoridad que le dio. Esto es parte del testimonio de Jesús a los discípulos. Y en Mateo 10, 14, 15 les dijo, le dio la misma autoridad sobre las palabras divinas. Y dijo, y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. O sea que Jesús, ¿qué hizo? Nos dio la misma autoridad, nos dio ese mismo, nos dio las mismas palabras de poder que le dio a los primeros discípulos. Dice, y si alguno no recibiere, y usted sabe lo que sigue, ¿verdad? Que lo que llevamos no lo pueden recibir si no nos reciben, pero no es porque no nos reciban a nosotros, sino porque no reciben a Cristo, el testimonio de Cristo. Y dice que lo que llevamos se regresa con nosotros, pues, no se puede quedar allí. O sea que eso que Dios nos ha dado como discípulos, el testimonio, ¿qué es lo que nos ha dado Dios? El Espíritu Santo. La promesa es el Espíritu Santo. La promesa para usted y para mí que Dios le dio a Abraham, y está en el libro de Gálatas 3, es la promesa del Espíritu Santo. O sea que nosotros seríamos llenos del Espíritu Santo, recibiríamos el Espíritu Santo y entonces eso es lo que cargamos. Cuando nosotros vamos a una casa, cuando vamos a visitar una casa o un lugar, pues una ciudad, el trabajo, donde vayamos, que el Espíritu Santo nos lleve, ¿qué usted cree que tenemos que dejar allí en esa casa? La presencia del Espíritu Santo. Por eso él dice dice, de cierto os digo que el día del juicio será más tolerable del castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra para aquella ciudad. ¿Por qué? Porque el único pecado que no es perdonado en la tierra es rechazar al Espíritu Santo. Eso no es perdonar, eso no lo perdona Dios, que se rechace al Espíritu Santo. Entonces cuando nosotros vamos a un lugar, llevamos una autoridad del Señor para impartir el Espíritu Santo. Fuimos a una casa esta semana de un señor extranjero y oramos por él y le hablamos del Espíritu Santo y le impartimos el Espíritu Santo, el don del Espíritu. Y a los 2 días creo que fue, porque él nos contó su historia y nosotros le dijimos, usted lo único que necesita es el Espíritu Santo. Y oramos por él, ¿quiere recibirlo? Dijo sí. Y recibió el Espíritu Santo. Y ya nos dio testimonio 2 días después, fueron 2 días después. Yo le dije esto, todo lo que usted necesita es el Espíritu Santo. Recibió el Espíritu Santo, hizo la oración de fe. Y 2 días de recibir al Espíritu Santo, como las puertas se comenzaban a abrir. Entonces, eso es lo que se refiere Jesús, que cuando nosotros vamos a una casa, lo que llevamos, lo que tenemos o lo que llevamos, portamos, es lo que vamos a dar a esa casa. ¿Y qué es lo que portamos? El Espíritu Santo. Su unción, se lo impartimos a otros. Entonces, Cristo esperaba que esta nueva revelación, 6, Juan 17, 20. Cristo esperaba que esta nueva revelación fuera registrada por escritos, algo que resulta evidente de pasajes tales como Juan 17, 20. Mire esto, cuando Dios manifestándose él mismo, se manifestó a Pablo y le habló a Pablo y le dio la revelación. Y dice, yo ruego solamente por estos, dice Jesús orando al Padre,
sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Mire esto. O sea que Jesús oró por nosotros. Ya Jesús oró a los lugares donde estamos yendo, en su casa, en su vida. Él oró ¿para qué? Para que usted creyera por la palabra de nosotros. Y ya Jesús oró por los lugares donde usted va a ir, para que la gente crea por la palabra suya. Lo que pasa es que hay que creer. Yo creo en eso. Yo no voy a una casa pensando. Yo no voy a una casa pensando que me van a botar ni que me van a cerrar la puerta. Yo voy creyendo que... y que fue Dios el que hizo esa cita divina. Por eso el lenguaje del Espíritu es la fe. Y usted tiene que aprender a caminar en esa fe. Pero si usted va a un lugar, a ver si me reciben. No, es que ya yo salí contenta porque yo sé que ahí me están esperando. Porque ¿ve? Jesús oró para eso. Y oró para que ellos creyeran en Jesucristo por la palabra que nosotros íbamos a hablar. Amén. Y este es el tiempo que estamos entrando. Es el tiempo de creer en la palabra. Ya conmigo es el tiempo de creer en la palabra. Entonces, dice que vamos a ver Efesios 3 del 4 al 5. Lo que le quería decir era que Jesucristo se le reveló a Pablo. Después, y Pablo no era del grupo de los primeros apóstoles. Jesucristo se le manifestó, amén, a Pablo, que es lo que conversábamos ahorita, de que la revelación continuaría a través del Espíritu Santo. Amén. O sea que no tiempo que Jesús vivió en la... Después Jesús siguió manifestando a través del Espíritu Santo los siguientes apóstoles, 70 años después, por el Espíritu de Dios. Entonces, dice, parte de esta nueva revelación quedó registrada por hombres que no fueron parte del grupo apostólico original. Ejemplo, Marcos, Lucas no fueron parte de los apóstoles de los primeros 12 de Jesús. Entonces, lo cual se explica por el hecho de que la iglesia primitiva habían profetas que como Pablo fueron elegidos por Cristo luego de su ascensión y no solo recibieron nueva revelación, sino que Efesios 3, 4, 5 dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. ¿Por quién? ¿A quién es revelado? ¿Por quién? Eso la palabra del Señor es lo que nos está diciendo. O sea que podemos comprender que el Señor está revelando por los apóstoles y los profetas, está revelando ¿qué? Los misterios de Cristo Jesús. Aquellos que no hubo libros para escribirlo. Amén. Entonces, démosle libertad al Espíritu de Dios. Mire, en un lugar donde el Espíritu Santo no puede manifestarse, lo reprimimos. Y Él no puede manifestarse, porque Él es viento. Él es una persona. Usted debe darle la oportunidad de manifestarse. Amén. Diga al Espíritu, manifiéstate como quieras, Espíritu Santo. Haz como tú quieras. Entonces, podemos decir que, miren, no quiero entrar ahorita allí por tiempo, pero en 1 Corintios 12, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios llega a nosotros como un regalo basado en su gracia y en nuestra fe en Cristo. El Espíritu Santo viene por gracia, basado en la fe, día conmigo, Cristo. Él llega al creyente para darle certeza, Él viene a nosotros para darnos certeza de que somos hijos de Dios. No espere que nadie le dé certeza de que usted es hijo de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos da certeza que somos hijos de Dios. Él también es la garantía divina. Escuche esto. ¿Usted sabe por qué la gente no puede ser transformada? La transformación en nosotros es el Espíritu Santo.
La garantía de nuestro cambio, transformación, es el Espíritu Santo. Nadie puede cambiar si la obra no es del Espíritu de Dios. Por eso gente pasa años en la iglesia, años leyendo la Biblia, pero no cambia. ¿Por qué? Porque esa transformación le pertenece al Espíritu Santo. Así que dependemos de Él. Nos asustan las cosas. Entonces lo reprimimos. No, eso no lo quiero hacer. Entonces, el Espíritu Santo, porque queremos que el Espíritu Santo siga manteniendo todo viejo. Pero Él viene a transformarnos. Entonces, por eso el cambio no es de nosotros, es del Espíritu Santo. Dice, Él nos da forma a la imagen de Cristo. Pablo afirmó que donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Diga conmigo, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Diga, vamos a decirlo, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. ¿Cuántos han vivido en una casa? Yo creo que todos, ¿verdad? Pero hemos vivido en una casa donde nos dicen, no hagas esto así, no hagas esto así, no comas así, come así, vístete así, ponte esta ropa así. ¿Cuántos han experimentado eso? Habla así, baja el volumen de la televisión, cierra la puerta, cierra la ventana, abre la ventana, aleluya. ¿Cuántos han estado presos así? Ya viene, ya es muy tarde. ¿Cuántos han vivido así? Ahí falta que llegue el Espíritu de Dios. Porque donde está hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Pero no para pecar. ¿Ok? No para hacer lo que nos da la gana. Es para que Él se manifieste. Para manifestarse. Diga conmigo. Y cuando está ahí, Él se... Así que imagínense ay, ¿por qué te peinaste así? ¿Y por qué la pastora se peina? Y la gente, ¿y por qué la pastora usa pantalón? ¿Por qué usa arete? ¿Y por qué usa reloj? Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Amén. Ahí donde está el Espíritu presente hay libertad. Entonces, del Espíritu. Entonces, dice la Escritura también que el Espíritu Santo distribuye, está en 1 Corintios. Por tanto, o sea que se nos llevaba sin nada que realmente pudiera funcionar. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu el Espíritu Santo. Mire esto. O sea, llamar a Jesús como mi Señor, Él es mi Señor, hay que estar lleno el Espíritu. No hay que creer en Jesús, no, hay que estar lleno el Espíritu. Hacer que Jesús sea nuestro Señor, hay que estar lleno el Espíritu. Darle el señorío de nuestra vida a Jesús, hay que estar lleno del Espíritu. Entonces, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu Santo es uno. Diga conmigo, el Espíritu Santo Él es el mismo, pero hay diversidad de dones. Dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones. No ignoremos esto, porque si vemos algo diferente a lo que vimos aquí, ya decimos que eso es del diablo. ¿Y qué pasa con eso? El Espíritu Santo se contristó. Diga conmigo, hay diversidad. La gracia de Dios es multiforme. Tiene muchas formas. Y yo creo que hay muchas que ni conocemos.
Y dice, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Dios es el mismo. Dios es uno. El Espíritu es uno. Pero Él da a cada uno la manifestación del Espíritu para provecho. Diga conmigo, Él nos da la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Qué quiere decir esto? Y lo hemos estado viendo. En cada casa el Espíritu de Dios se manifiesta de diferentes formas. Pero todas sus manifestaciones han sido de provecho. Eso es lo que está diciendo. Se manifiesta de diferentes formas, pero son de... Por eso yo nunca, escuche esto, juzgo una manifestación. Yo espero. Si no la comprendí, yo voy a orar. Espíritu Santo, ayúdame a comprender esto. ¿Entiende esto? Y hay gente que corre rápido a juzgar una manifestación del Espíritu. Y por eso Dios no ha hecho grandes cosas en la tierra. ¿Por qué? Porque hay pueblos muy ligeros juzgando su manifestación. Hay que darle libertad al Espíritu. Diga conmigo, hay que darle libertad. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Diga conmigo, palabra de sabiduría. Fíjense lo que está diciendo. Unos hablan con palabras de sabiduría, otros con palabras de ciencia, según el mismo Espíritu. Qué hermoso. A otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas. Diversos géneros de lengua, por eso hay diferentes manifestaciones de lengua. Y a otro interpretación de lenguas, qué hermosura, qué bello eso, mire. Eso todo del mismo Espíritu. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Qué lindo. Si usted puede decir, ay, Espíritu Santo, repárteme algo a mí. Repárteme algo de eso a mí, yo quiero también. Amén. Diga, yo quiero también de esas manifestaciones del Espíritu. ¡Qué hermosura! Oiga, hay muchas manifestaciones del Espíritu que están retenidas. Hay que aprender a liberarlas. Y se van a manifestar donde hay un pueblo que cree. Por eso el lenguaje del Espíritu es la fe. De eso vamos a entrar a hablar fuertemente. Es la fe. Y Él se va a manifestar allí donde haya fe. Donde se crea a Él, se le crea a Él, donde se le tiene hambre de escuchar su verdad, hambre de su guianza, hambre de su dirección. Entonces, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo. Amén. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judíos o griegos, sea esclavo o libre, y a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. Gracias, Espíritu Santo. Podemos decir que el Espíritu habla, ¿qué? Misterios. Todo lo que acabamos de ver ahorita, que es don del Espíritu, es misterio. Diga conmigo, misterio. Todos los dones del Espíritu son misterios. Hay lenguas que no se han manifestado. Entonces dice que así que si a usted le gusta caminar, esto es importante, si a nosotros nos gusta caminar en lo firme, en lo seguro, por lo que vemos, podemos retener al Espíritu de Dios. Tenemos que darle libertad que Él se manifieste. Que Él se manifieste. Yo creo que estamos entrando en ese tiempo donde el Espíritu Santo se va a manifestar a su iglesia. Se va a manifestar al mundo. Entonces, cuando yo veo en la televisión, esa gente que se cae, esos apóstoles que están, ministros que están ministrando a la gente, y la gente se cae y ellos disfrutan eso. Yo me gozo, esa es la manifestación del Espíritu. Pero ¿cómo veo a la gente criticando eso? Y comienza la gente a decir, eso es mentira, eso es falso. Y por eso hay ciudades que no pueden recibir la manifestación del Espíritu. ¿Por qué? Porque la gente comienza a decir, eso es mentira, eso es falso. Yo he vivido eso.
Bueno, usted lo ha vivido aquí también. Gente que vuela en los aires por la manifestación del Espíritu. Entonces la gente dice, no, yo no creo en eso. Y por eso han retenido, ciudades que han retenido, pueblos, iglesias, que el Espíritu Santo se quiere manifestar. Pero no puede porque hay gente que está aguantando la manifestación, porque no creen. Entonces hay que pedirle perdón al Espíritu Santo. En nombre de la ciudad, de las iglesias, del pueblo, de los religiosos, hay que pedirle perdón porque el Espíritu Santo es real. Entonces, es importante, si nosotros queremos caminar con el Espíritu Santo, no podemos caminar por lo que nos da seguridad. Queremos que Él se manifieste. Entonces, la palabra misterio por el Nuevo Testamento es la palabra arm y fue utilizada en el libro de Daniel. La palabra misterio y corresponde a un secreto revelado. Diga conmigo, secreto revelado. Daniel 2, 17 al 47, pero no lo vamos a buscar. Era algo, Daniel recibió un sueño, se le manifestó un sueño de Dios y él no lo entendía. Entonces Dios le dice a Daniel en el libro de Daniel 12, versículo 4. Daniel 12, 4. Ese está largo, no quiero, pero ahí está todo lo que Daniel recibía, pero él no entendía nada. Entonces en el libro de Daniel 12, 4, Dios le dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Le dice, la ciencia se aumentará. Entonces, lo que Daniel estaba recibiendo de Dios no lo podía entender, no lo comprendía. Pero Dios le dijo, no te preocupes, cierra el libro, lo que escribió, sella el libro hasta el tiempo del fin. O sea, lo que está diciendo esto, que en los tiempos finales el libro se abriría y los secretos, los misterios de los sueños de Daniel se comenzarían a revelar. Eso es lo que está diciendo, así de sencillo. Entonces, dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. En la traducción PDT dice, y el conocimiento se aumentará. ¿Usted sabe qué quiere decir esto? Que va a haber mucho conocimiento de la palabra de Dios en este tiempo. Mucho conocimiento, mucho. Escuchen, lo que nos costó a nosotros, a mí aprender en 15 años, habrá gente que en un año lo va a conocer. Lo que a la gente le costó en 20 años conocer de la palabra, hay gente que va a entrar que en un año va a conocer lo nuevo de Dios. ¿Por qué? Porque el conocimiento, la tierra será, Habacuc 2:14, dice que la tierra será llena del conocimiento de Dios. Dice, va a ser llena. O sea que, y va a ser llena, todo el mundo va a conocer las revelaciones. Todo el mundo va a tener conocimiento acerca de Dios. Así que en el tiempo final, en los últimos tiempos de la tierra, de la era del hombre, del gobierno del hombre, la gente va a conocer como nunca antes la palabra. Mas en el Antiguo Testamento el pueblo pereció, ¿por qué? Fue destruido, ¿por qué? En el Antiguo Testamento, en el libro de Oseas, el pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Ahora, en esta era, Dios está diciendo que no será destruido por falta de conocimiento. Porque te voy a soltar algo. En el Antiguo Testamento, el pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Pero en este no, porque Dios dice, voy a saturar la tierra de conocimiento. Ya a mí no me preocupa el conocimiento de la palabra. Dice Habacuc, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren. Y ahí mismo Daniel 12:4, ahí vamos a leer, ahí mismo Daniel 12:4, la versión PDT. Dice que la tierra será llena del conocimiento. O sea, ¿tú sabes qué va a pasar? Que tú le hablas a la gente de la sangre de Cristo y te van a decir, ah, ya yo sabía eso. Los libros van a estar en PDF, la información va a estar pública, la revelación va a estar pública, así que la gente te va a decir, ya yo sabía eso. Y yo digo, gloria a Dios, qué bueno. La tierra va a estar llena del conocimiento.
Porque Jesús dijo cuál era el problema de los tiempos finales, no era conocimiento. Jesús dijo que era fe. Fíjate esto. Jesús no dijo que el problema en el último tiempo iba a ser conocimiento, iba a ser fe. Dice Jesús, y cuando yo regrese a la tierra, ¿encontraré fe? Porque el problema no es conocimiento, porque el Espíritu de Dios nos está revelando, nos está dando conocimiento, nos está dando revelación. Y ahora es cuando la gente más conocimiento tiene. Pero dice el apóstol Pablo que el conocimiento envanece. Pero lo que dijo Jesús es, ¿encontraré fe en la tierra? Diga conmigo, fe. Fe, ¿encontraré fe en la tierra? El problema va a ser fe. El problema va a ser fe. Por eso las iglesias están vacías en el mundo. ¿Por qué? Porque ahora la gente tiene el conocimiento y ahora, pero lo que no tienen es fe. Dice Jesús, ¿encontraré fe cuando yo regrese? Porque la gente con todo lo que está viendo dice, yo prefiero no creer ya en nada. Cuando una persona expresa que no quiero creer en nada es porque ya no tiene fe. Entonces dice, Daniel guarda estas palabras como un secreto y sella el libro hasta el final. Mucha gente se moverá de un lado a otro tratando de buscar el verdadero conocimiento. Y el conocimiento, diga conmigo, y el conocimiento va a aumentar, eso no es un problema. La revelación va a aumentar. Va a estar libros abiertos del conocimiento. Hasta los bebés van a predicar, hasta los niños van a saber. Van a conocer, porque la tierra será saturada del conocimiento de la palabra de Dios. El problema no es ese, el problema es fe. Diga conmigo, fe. Entonces, el lenguaje de la fe, diga conmigo, el lenguaje de la fe. Gloria a Dios, estamos bien en el tiempo, aleluya. Dice Romanos 1:17. Por eso los misterios que están ocurriendo se están revelando. La revelación, las enseñanzas de Cristo, la venida de Cristo, el Apocalipsis, todo se está revelando, ahora con mucha facilidad. Pero el tema es la fe. Así que el lenguaje del Espíritu, de los misterios, son importantes, pero el lenguaje de la fe es el lenguaje más importante de este tiempo. Diga conmigo, el lenguaje de la fe. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio, diga conmigo, en el Evangelio, la justicia de Dios. ¿Cuántos quieren justicia de Dios? Ok, en el Evangelio, la justicia de Dios se manifiesta por fe y para fe. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La única manera de vivir en los tiempos que vienen es por la fe en el Evangelio. Mire que ahí lo dice, porque en el Evangelio no dice que en el mundo, ni que en la educación, ni nada allá afuera. Dice en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe. Diga conmigo, por fe. Y para fe. O sea, se me revela. Si no hay fe, no hay revelación de la justicia de Dios. Pero si hay fe, se revela la justicia de Dios. Por ejemplo, la sangre de Cristo es la justicia de Dios. Eso se tiene que revelar a nosotros para caminar y creer en esa revelación. ¿Y para qué viene? Para caminar por una fe mayor, para que la justicia de Dios se haga manifiesta, porque la Biblia dice que la sangre de Cristo es la justicia de Dios. La sangre de Cristo es la justicia de Dios.
Muchos recibieron la enseñanza, pero no tuvieron la fe para abrazarla y tomarla. ¿Por qué? Porque se le tiene que revelar para mayor fe. Diga conmigo, para mayor fe. Porque en los tiempos que vivimos, los justos, ¿quiénes son los justos? Nosotros, el pueblo de Dios. ¿Y por qué somos justos? Porque la sangre de Cristo nos justificó. No por nuestras obras, sino porque creemos en la sangre de Cristo y la sangre de Cristo nos justificó. Dice que vamos a vivir por medio de esa fe. Lo único que nos va a sostener es la fe en el Evangelio. Es como que nos va a sostener ahí. Se va a caer el mundo, va a colapsar todo lo demás. Pero nosotros vamos a estar firmes por la fe en el Evangelio. Y es lo que nos va a mantener vivos. Eso nos va a mantener vivos. Vivos nos va a mantener. Entonces, firmes nos va a mantener. Que no nos vamos a caer, ¿por qué? Porque se nos reveló la fe en el Evangelio de Cristo, por medio del Espíritu de Dios. Ahora, podemos vivir por fe. Es solo por fe la justicia de Dios se manifestará a nosotros. Cuando intentamos vivir en este tiempo de forma diferente, seguro que no vamos a sobrevivir. Los escenarios que han de venir, no vamos a poder sobrevivir. Si no nos apropiamos de esa fe en Jesucristo. La palabra fe, hay gente que me ha preguntado, ¿cómo tú puedes estar tan así? No sé, es la fe en el Evangelio de Cristo. Porque yo antes era una mujer de fe, pero yo tenía fe en otras cosas, ahora tengo fe en el Evangelio. Entonces la palabra, eso es lo que vamos a comenzar a entrar. Mire dónde empecé. Le comencé a hablar del Espíritu Santo. Le comencé a hablar de que Jesús dijo que era necesario que el Espíritu Santo lo recibiéramos. Le dije que es el Espíritu Santo el que predica, el que ensancha el reino, el que hace la obra. También le dije que el Espíritu Santo nos va a recordar todas las cosas que Jesús nos enseñó, porque todo lo que le enseñó a los primeros no se escribió. Amén. A veces el Espíritu Santo me pone a hacer cosas que yo no las entiendo. Pero después veo por qué era. Es un impulso que nos lleva a hacer algo. Y después veo por qué era. Porque el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Y esa es la obra del Espíritu. Entonces, cuando uno está frente a un pueblo que no quiere creer en eso, reprime el Espíritu Santo y nosotros caemos en religiosidad. Porque tenemos miedo de la manifestación del Espíritu Santo, porque la gente después va a decir que nosotros estamos locos. Y tenemos vergüenza, ¿verdad? Eso me ha pasado a mí. Y yo he reprimido la manifestación del Espíritu Santo y me vuelvo entonces religiosa, con pura letra, porque si dejo que el Espíritu Santo fluya, la gente lo va a ver mal. Pero el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Amén. Así que debemos creer que el Espíritu Santo habla, se manifiesta y dice, y libera, porque donde Él está, Él viene a liberar. Entonces la palabra fe y fiel, esta palabra deriva del latín fides. Vamos a ver, porque dice que el justo va a vivir por la fe. La palabra fe también significa fiel, según el diccionario bíblico Holman. Significa fiel. Fe es lo mismo que fiel. Ya conmigo, fe y fiel. Esta palabra se deriva del latín fides y en la actualidad denota confianza. ¿Por qué digo en la actualidad? Dice el diccionario Holmes que en el Antiguo Testamento fue distorsionada la palabra fe. Fue aplicada a otros conceptos. Entonces, en la actualidad, esta palabra denota confianza. Diga conmigo, confianza. Pero en español no funciona como el verbo. Esta función la cumplen los verbos creer o confiar. Diga conmigo, creer o confiar. Vamos a ver qué es la fe del Espíritu. El lenguaje del Espíritu es la fe. Si usted quiere que el Espíritu Santo se mueva a través de usted,
Cuando usted ore, cuando usted ministre a alguien, cuando usted le hable, usted tiene que caminar en el mismo lenguaje de fe que el Espíritu de Dios. En el mismo lenguaje de fe. Por eso tenemos que comprender qué es fe bíblica. Porque ese es el lenguaje del Espíritu. Y Él quiere manifestarse a través de todos nosotros y de todos los cristianos en el mundo entero. Pero tenemos que conocer el lenguaje del Espíritu, porque el Espíritu no cambia su lenguaje por el nuestro. Nosotros tenemos que adherir el lenguaje de nosotros al de Él, para poder que Él se manifieste. Entonces, el lenguaje del Espíritu es la fe. Por eso el justo va a vivir por la fe. Y el Espíritu Santo se manifiesta a través de la fe bíblica. Por eso hay que comprender que hay algo que se llama fe, que el mundo le llama fe, pero no es fe. Y la fe bíblica es diferente a la fe del mundo. El mundo tiene fe, pero no es fe bíblica. Entonces hay gente que nosotros cometemos el error de adoptar la fe del mundo al Espíritu Santo, y por eso no vemos la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso hay que comprender bien lo que es la fe bíblica, la que es el lenguaje del Espíritu. La que es el lenguaje del Espíritu. Entonces, es creer, es confiar. Diga conmigo, creer es confiar. Eso es lo primero que Él necesita, que aprendamos a confiar en Él. El sustantivo fidelidad denota confianza o confiabilidad. Para Dios, fe es confianza y confiabilidad. Esto es bien importante. Diga conmigo, confianza y confiabilidad. No es nada más invocar, Espíritu Santo, ven. No. El Espíritu Santo lo podemos invocar, hasta los brujos lo invocan. Y vamos al libro de los Hechos. Había uno ahí que quería pagar por el don del Espíritu. Pero el Espíritu Santo se manifiesta donde encuentra fe bíblica. Tiene que haber fe bíblica. Entonces esa fe es confianza, confiabilidad. Entonces vamos a definir ese concepto de fe según la Biblia y no según el mundo. Y esas definiciones no captan los rasgos objetivos ni subjetivos de la fe bíblica. A través de la Escritura, la fe es respuesta humana. La fe es una respuesta humana de confianza frente a la revelación que Dios hace de sí mismo por medio de sus palabras. Aquí estamos. Fe es mi respuesta a Dios, frente a la revelación de Dios. Fe es mi respuesta frente a la revelación de Dios. ¿Qué Él hace? Que Dios hace de Él mismo. Usted sabe que nosotros no buscamos a Dios, Dios se nos reveló a nosotros. La Biblia dice que nosotros no le buscamos a Él, no le escogimos a Él. Él se nos reveló a nosotros. Entonces la fe es la respuesta que yo di frente a esa revelación. Es la fe bíblica. ¿Cómo yo respondí ante la revelación de Dios a mi vida? Y le quiero decir algo esta noche. La fe es una decisión. No es un impulso, no es una emoción, no es un sentimiento. La fe es mi respuesta a un mensaje que he escuchado de Dios. Eso es fe. Es mi respuesta. ¿Cómo yo respondí a Dios después del mensaje que Él me dio? Ahí estoy manifestando fe. Ahí estoy manifestando fe. Es mi respuesta. ¿Se acuerdan aquellos hombres del libro de los Hechos? Se compugnaron cuando escucharon a Pedro decir quién era Jesús. Y ellos que dijeron, ¿y ahora qué haremos? Y el apóstol Pedro le dijo, arrepiéntase cada uno y bautícese en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Eso es fe. ¿Cómo yo respondo a la predicación?
Por eso es que la gente no pasa por la iglesia y no respondió a la predicación. ¿Por qué? Porque hay un problema de fe. Su fe está distorsionada. Por eso no pueden responder. Porque hay un problema de fe. Es como yo respondo frente a la revelación de Dios. Yo entro a una iglesia, oiga, la primera vez que yo entré a una iglesia y escuché la predicación de la palabra, yo me pasó igual que ellos. Hubo algo dentro de mí. ¿Y cómo yo respondí? Abrazando la fe. Abrazando la revelación. ¿Eso qué es? Fe. Eso es verdadera fe. Y eso fue que una decisión de creer. El creer es una decisión. Diga conmigo, el creer es una decisión. Escuche, no es que yo siento algo, no, es que yo decido creer en la revelación de la palabra, en la enseñanza de la palabra. Yo decido creer. Y ahí comienza a activarse la fe bíblica. Entonces, eso es la verdadera fe. Yo comienzo a responder. Por eso cuando los apóstoles salieron, la gente comenzó a responder a la predicación porque estaban recibiendo quién era Jesucristo. Y ellos se arrepintieron. Ya conmigo, y se arrepintieron. Entonces, Dios inicia la revelación entre Él y los seres humanos. No hay una relación con Dios. Escuche esto, usted nunca buscó a Dios. Dios lo buscó a usted. Y usted tiene que saber esto. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios lo buscó a usted. Hay gente que dice, no, esto no es para mí. Dios no me está llamando a mí. No, si usted llegó a un lugar a escuchar la palabra, fue porque Dios lo llamó. No hay excusa. La excusa pudo haber sido el problema, la enfermedad, los hijos, el matrimonio, el trabajo, la necesidad, sea lo que sea. Pero esa fue la excusa de Dios para revelarse a tu vida y a mi vida. Nosotros nunca lo buscamos, no escogimos. Él se nos reveló a nosotros. Entonces, Él es el iniciador de toda relación con los seres humanos. Usted tiene que saber esto. Él es el iniciador de toda relación. No nosotros, Él la inició, Él se apareció, Él se puso en nuestro camino, Él se manifestó a nuestras vidas, Él se acercó a nuestras vidas. Él la inició. Y si Él la inició es porque Él quiere una relación contigo y conmigo. Entonces, ahora nosotros no comprendemos eso. Él espera que las personas confíen en Él. ¿Qué espera Dios de esa relación? Oye, cuando usted se casa, ¿qué espera usted de esa relación? ¿Qué espera cuando usted hace un contrato, un negocio, firma un contrato de trabajo? ¿Qué espera usted de esa relación? Confianza, fidelidad. ¿Qué espera Dios de esa relación con nosotros? Fe, confianza, fidelidad, creer en su palabra. ¿Qué espera Dios? Que nosotros creamos, que confiemos en Él. Diga conmigo, que confiemos en Él. La falta de confianza en Él fue la esencia del primer pecado. O sea, la falta de confianza de Adán y Eva en el Edén fue la esencia del primer pecado. Ellos no confiaron en Dios. Cuando Dios les dijo que hiciera algo, ellos no confiaron en Dios. Por eso esto es importante comprenderlo. Tenemos que confiar en Dios. Eso es fe, es confianza en Dios. Fe no es otra cosa que confiar en Dios. Es la certeza de las promesas que Él nos ha dicho que nosotros esperemos que se cumplan. Es seguridad. Oiga, yo creo que Jesucristo regresa. Si Él lo dijo. Y si usted dice, yo no creo en eso, ahí está el problema de que el Espíritu Santo se manifieste. Es como que usted le dijera a Dios, yo no creo en eso que tú dijiste, que Cristo venía. Yo creo que aquí nos vamos a morir en este mundo corrupto. No, yo creo en el milenio. Yo creo que Cristo viene para sentarse como Rey de la tierra. Yo lo creo. Ese es el lenguaje de fe.
¿Por qué usted duda? ¿Cuántos tomas hay aquí? Si no le meto el dedo a Jesús en la llaga, no voy a creer cuando regresa. No importa por los tomas, Jesús va a venir por los Pedros, por los Juan. Y siempre van a ver los que necesitan meterle, que Jesús se les aparezca y meter la llaga. Yo creo, eso que espera Dios. Y por eso yo voy y hablo con tal confianza. Jesús regresa. Y vas a sentarse como rey en la tierra y va a gobernar las naciones de la tierra. Y yo espero que me dé un puesto de algo en Panamá. Aleluya. Pero si usted no cree y si usted duda, oiga, usted tal vez ni lo expresa, pero si en su corazón hay duda, el Espíritu Santo lo sabe porque Él escudriña el corazón. Por eso le voy a decir algo. Yo recuerdo que lo primero que yo hice es pelear con mi duda. Por eso es que el hombre le dijo al Señor Jesús, Señor, si tú quieres puedes sanarme. Y él dijo, sí, yo creo, quiero. Y el hombre le dijo a Jesús, ayuda mi incredulidad. Todos nosotros tenemos incredulidad. Todos nosotros tenemos un gusanito que se llama incredulidad, que es nuestro primer enemigo y nosotros tenemos que pelear con él. Tenemos que sacarlo para creer, porque lo primero que Dios espera de esa relación es que nosotros confiemos en Él, que nosotros creamos en Él, que esperemos en Él. Y esta es la generación que Dios está confiando, que va a confiar en Él. Esta es la generación que Dios cree en nosotros. Dios cree en nosotros. Dios cree en la generación. Dios cree que es la generación que va a confiar en Él. Va a confiar en su palabra, aunque el mundo diga lo que diga. Pero escuche, esto depende no de nosotros. Confiar en Dios no depende de nosotros, depende de la obra del Espíritu Santo. Depende de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, vemos que desde la caída de la humanidad, Dios inspira y nutre la confianza en Él por medio de lo que dice y hace en beneficio de la gente que lo necesita. ¿Cuántos necesitan a Dios? Te necesitamos, Señor. ¿Usted sabe qué hace Dios desde el principio de la humanidad? Dios está nutriendo nuestra confianza. Dios está nutriendo. Si usted va a la Biblia, cada testimonio en la Biblia, cada evento en la Biblia, cada escenario en la Biblia es Dios nutriendo nuestra confianza en Él. Cada testimonio es nutriendo nuestra confianza en Él. No la de Él en nosotros, porque Él siempre ha confiado en nosotros. Siempre. Porque no daría a Jesucristo a su Hijo si Él no confiara en nosotros. Él cree en nosotros. Si no nos hubiera dado a su Hijo Jesucristo, Él lo dio porque Él cree en nosotros. Pero todo lo que Dios escribió en la Biblia es para nutrir nuestra confianza en Él. Es para nutrir nuestra confianza en Él. Todo testimonio, todo evento en la Biblia, cuando usted lee la Biblia, cuando lee la vida de Moisés, la de Josué, la de Elías, la de todo lo que usted encuentra en la Biblia, cuando lo lea, es Dios nutriendo nuestra fe y confianza en Él. Es Dios diciendo, así como lo hice con ellos, lo haré contigo. Es Dios diciendo, así como lo hice con Moisés, lo haré contigo. Así como lo hice con Abraham, lo haré contigo. Es Dios diciendo, así como lo hice con Josué, lo haré contigo. Así como lo hice con Isaías, lo haré contigo. Es Dios nutriendo nuestra confianza en Él. Porque el lenguaje del Espíritu es fe. Día conmigo, el lenguaje del Espíritu es fe. Dios provee evidencia. Oiga, usted puede creer esto, que Dios ha tenido que dejarnos evidencia de que Él es real para que nosotros creamos. Que Dios ha tenido que dejarnos evidencias de que Él es poderoso para que nosotros creamos. La Biblia no es más que la evidencia de que Él existe, de que Él es real, de que Él es poderoso, de que Él vale la pena, de que Él es fuerte, de que Él es fiel, que lo que prometió lo cumple. Porque todo lo que testifica la Biblia es que lo que Él prometió lo ha cumplido. No importa cuánto se demoró no por Él, se demoró por la gente.
Pero le prometió a Moisés sacar al pueblo de Israel y llevarlo a la tierra prometida y él lo cumplió. Él lo cumplió. Demoró años, pero él lo cumplió. Y demoró años no porque él tarda, sino porque el pueblo no lo entendía. Todo lo que se tarda en nuestras vidas es porque nosotros no lo comprendemos, porque nosotros no somos fieles, porque nosotros no estamos preparados. Pero todo lo que Él prometió a tu vida, Él lo va a cumplir. No importa por dónde estemos pasando, todo lo que Él prometió a tu casa, a tus generaciones, a tu familia, Él lo va a cumplir. Hay cosas que Dios le prometió a esta ciudad, que Él la va a cumplir con nosotros. Hay cosas que Él le prometió a esta provincia, que Él la va a cumplir con nosotros, contigo, conmigo, con nuestra casa. Y hay gente que todavía no ha venido, que Dios le prometió cosas. Y no importa cuántos años han pasado, Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. Porque todo lo que la Biblia habla da testimonio de Cristo. Pero se necesita el Espíritu de Dios para creer. Diga conmigo, todo lo que Dios me prometió, Él lo va a cumplir. No importa. Escucha, lo que hoy nos vea, todo lo que Él prometió lo va a cumplir. Ese es el lenguaje del Espíritu. Y cuando el Espíritu encuentra un hombre y una mujer de fe que confía en lo que Dios prometió, el Espíritu Santo comienza a obrar, comienza a manifestarse, comienza a operar, comienza a hacer, comienza a revelar. Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. Hemos hecho visitas y yo me quedo sorprendida en esas casas. Y yo digo, aquí estamos por una promesa de Dios a esta familia. ¡Ja! ¡Wow! Yo digo, aquí estamos por una promesa de Dios a esta familia. Todo lo que Dios dice en la Biblia lo va a cumplir. Y cuando llego ahí, escucho a la gente, comprendo el lenguaje del Espíritu. Estamos aquí por una promesa que Dios le dio a esta familia. Así que ese es el lenguaje del Espíritu, la fe. Por eso la fe bíblica es un tipo de conocimiento personal y limitado de Dios. La fe es un tipo de conocimiento limitado de Dios, porque nunca lo conoceremos todo. Pero eso es fe, es un conocimiento personal. Nadie puede tener fe si no tiene un conocimiento personal con Dios. Mira que yo siento del Espíritu decirte esto. Él quiere una relación personal, quiere que le conozcas personalmente. El Espíritu de Dios te dice en esta noche, Él quiere que le conozcas personalmente. Él quiere que le conozcas personalmente. ¿Cómo? No importa lo que estés pasando hoy, que tú te pares y digas, Espíritu Santo, estoy pasando esto, pero quiero verte manifestarte. Quiero verte manifestarte. Quiero verte manifestarte. Te voy a conocer. Te voy a conocer personalmente. Amén. Entonces, la palabra hebrea más significativa para fe es la palabra amán. Una raíz que denota, presta atención, porque eso es fe. Una raíz que denota, la fe se desarrolla y la fe aumenta. Dijimos que Él se manifiesta por fe, para fe. ¿Ok? Ahora, ¿cómo yo provoco que mi fe aumente? ¿Cómo yo provoco que mi fe aumente? La raíz denota, la raíz amán de fe, denota, diga conmigo, responsabilidad, estabilidad y firmeza. Cuando yo comienzo a moverme responsablemente en la palabra, cuando soy estable en la palabra y firme en la palabra sin dudar, cuando hablo de estabilidad es sin dudar, diga conmigo, sin dudar. O sea que no importa lo que se pare enfrente, el mismo incrédulo, usted no va a dudar. Diga conmigo, usted no va a dudar. ¿Y qué ocurre allí? Aumenta la fe. Por eso el enemigo necesita que usted y yo dudemos.
Escuche, el enemigo necesita que usted y yo dudemos para que nuestra fe no aumente. Lo que detiene el nuevo nivel de fe es la duda. Entonces usted tiene que ser firme en lo que creyó. Diga conmigo, soy firme en lo que he creído. En el Evangelio. Diga, soy firme en lo que he creído. En el Evangelio. Yo soy firme, creo en el Evangelio de Cristo. Usted sabe por qué gente no experimenta nuevos niveles de fe. Hoy cree en el Evangelio de Cristo y mañana en el Evangelio del Buda. Nosotros tenemos que creer en el Evangelio de Cristo. Firmes en esa fe. Y esperar que el Señor, ¿qué? Aumente la fe en nuestra. Entonces, amán significa concretamente sostener o mantener. Hágase la imagen de esto. Sostener o mantener, como en el caso, por ejemplo, de los fuertes brazos de un padre cuando sostiene a su hijo. Eso es fe. A ese nivel es el que Dios nos quiere llevar. Donde usted, a los que tenemos niños o ha sostenido a su sobrino, usted agarra a su hijo, a su sobrino, firme por el brazo cuando está niño. Va al súper, no lo suelta. Va a cruzar la calle, no lo suelta. Eso es fe. Eso es fe. Estar agarrado. ¿Y qué quiere que Dios que usted crea? Que Él lo tiene sostenido. Que Él lo tiene a usted por los brazos como un padre. Dios quiere que usted crea, que yo crea, que Él nos tiene sostenido por los brazos como un padre y que no nos va a soltar en la prueba, que no nos va a soltar en la dificultad, que no nos va a soltar en la necesidad, que no nos va a soltar en la angustia, que no nos va a soltar en la debilidad. Él quiere que creamos que Él no nos va a soltar. ¿Entiende esto? Eso es fe, ese es el nivel de fe que Él nos quiere llevar. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando usted y yo pasamos la prueba, lo primero que creemos es que Dios nos abandonó. Lo primero que pensamos es que Dios nos soltó. Lo primero que pensamos es que Dios ya no está con nosotros. Lo primero que pensamos es que algo hicimos mal. Pero no, la prueba viene. Dice Santiago capítulo 1, para producir paciencia en nosotros, para que la obra de Dios sea completada en nosotros. Para producir paciencia, para que la obra sea completada en nosotros. Entonces, esos brazos son seguros, confiables y firmes. Fe y fidelidad son una virtud de Dios. Escuche esto, diga conmigo, fe y fidelidad. No son solamente una virtud de Dios, es una virtud de Dios y de su pueblo. Diga conmigo, fe y fidelidad es una virtud no solo de Dios, sino de nosotros también. Y tiene que producirse en nosotros esa virtud, porque ahí es donde está el pacto perfecto. El pacto perfecto con Dios está allí, en la fe y en la fidelidad. En la fe. Por eso ese es el lenguaje del Espíritu. Es la fe. Ese es el lenguaje del Espíritu. Es la fe. Diga conmigo, es la fe. Mire, hay pruebas que tenemos que pasar para producir esta virtud. Y después que pasamos esa prueba, el Espíritu Santo viene con mayor poder sobre nosotros. Porque viene a producir esa fe, esa virtud. Y la raíz amán expresa la naturaleza de confianza en Dios y una cualidad objetiva de Dios mismo. La confianza de Dios. La naturaleza es confianza. Dios confía en nosotros. Esa es la naturaleza de Dios. Dios quiere producir esa misma naturaleza en nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que yo debo caminar en esta tierra, igual usted. El pueblo de Dios debe caminar en esta tierra con una confianza natural. Con una confianza natural en el Padre. Porque Dios tiene confianza en nosotros, natural. Él no tiene miedo. Él no está dudando de que tú lo vas a lograr. Él no está dudando
de que tú puedes. Esa es la confianza natural que hay en Él. Ahora los que dudamos somos nosotros, que nosotros podemos. Dudamos que si Dios está con nosotros, dudamos que si lo lograremos. Entonces Dios que quiere perfeccionar la virtud en nosotros de la confianza. Y cuando logramos caminar con... Usted se imagina que Moisés pasó 40 años en el desierto frente al fuego que representaba prueba. Su suegro era el sacerdote de Madián, la descendencia de Abraham, madianitas que adoraban otros dioses. Así que Moisés convivía con eso. Así que Moisés estaba siendo procesado en confianza en él mismo. ¿Se imagina Moisés? ¿Qué dirán de mí? Que estoy casada con la hija de un sacerdote madianita. ¿Se imagina las dudas de Moisés de él mismo? No sé hablar, soy tartamudo, estoy casada y mi suegro es un madianita, trabajo para mi suegro madianita, estoy en yugo desigual. Le estoy poniendo los panoramas de hoy. Moisés, estoy en yugo desigual, ¿qué dirá? Cuando yo fui criado por los egipcios, fui enseñado por los egipcios. Entonces Moisés le toca llegar frente al pueblo de Israel y decirle, Dios me ha mandado a salvarlos, a rescatarlos. Y entonces el pueblo de Israel dice, tú, para ver el currículo, tu suegro es el sacerdote madianita, Dios mío, esa contaminación de espíritu y de carne. ¿Sí? Y fuiste educado por Faraón. Debes tener todas las malas creencias y la idolatría. ¿Cómo Dios va a usarte a ti para rescatarnos? Si Dios no hubiera querido rescatar, usa un levita, un sacerdote. Todo eso tuvo que lidiar Moisés para confiar en aquel que le decía, ve a sacar a mi pueblo. Dios le dijo desde el día 1, tú vas a sacar a mi pueblo, pero Moisés estaba lidiando con todo lo que estaba en su entorno que lo hacían dudar de él y de Dios. Por eso no se podía manifestar Dios en Moisés. Hasta que pasó por el proceso, y Moisés un día se levantó y dijo, confío que Dios me llamó. Y confío que tengo Oiga, le voy a decir algo, el Espíritu de Dios está en nosotros y a veces no lo creemos. Porque Él está en nosotros por fe. Pero todo nuestro entorno nos atormenta y nos pone a dudar de nosotros mismos si podemos o no. Y por eso el Espíritu de Dios no se puede manifestar. Pero se imagina, pasó Moisés el proceso, llega al pueblo de Israel, les dice, los vengo a libertar. Todo el mundo ahí dijo, nos vamos contigo. Y ni sabía hablar Moisés. Después comienza Moisés a decir al faraón, deja ir a mi pueblo, dice Jehová de los ejércitos. Y comenzó a luchar Moisés porque el faraón no le creía. Entonces comenzó a dudar Moisés, ¿tengo la autoridad para hacer eso o no? Entonces, luego Moisés logra sacarlo y comienza a encontrarse con otras dificultades. ¿Cómo hago para cruzar al pueblo ahora? 3 millones de personas. Vamos a morir aquí en el desierto. ¿Cómo hago para cruzarlos del otro lado del mar? Y comenzó a clamar a Dios y a orar a Dios. Y Dios que le contestó, ¿por qué ora? ¿Por qué me llama? ¿Por qué me invoca? ¿Qué le dijo Dios? Usa la fe. Lo que Dios le estaba diciendo a Moisés era, yo no voy a hacer nada. Ya yo te di mi espíritu para que tú lo hagas. Dios le dijo a Moisés, ¿por qué me llamas? ¿Por qué oras? ¿Por qué clamas? ¿Por qué clamas? Y Moisés reaccionó.
dijo, es verdad, si ya tengo el espíritu, tengo el ruaj. Y tomó el palo y ¡puf! Lo puso sobre la tierra y vino el espíritu y se movió y dividió las aguas. Hizo un camino en medio del mar. Dios le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Usted sabe por qué clamamos a Dios? Y pasamos tanto orando, clamando, tantos años clamando, porque dudamos que tenemos el Espíritu Santo. Dudamos que tenemos el Espíritu Santo. Estamos orando para que Dios lo haga todo. Cuando Dios dice, ya les di mi promesa, el Espíritu Santo. Vayan, hablen, prediquen, pongan la mano sobre los enfermos y ellos sanarán. Envíen la palabra y ellos sanarán. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque Él nos dio el Espíritu de Dios para que nosotros hiciéramos la obra en la tierra, el Espíritu a través de nosotros. Porque Él nos dio el Espíritu de Dios para que nosotros hiciéramos la obra, para que fuéramos, para que se abrieran las puertas, para enviar la palabra, para sanar los enfermos, para liberar a los cautivos. Pero dudamos. Por eso la fe es importante. Diga conmigo, la fe es importante. Diga conmigo, la fe es importante. Yo activo la fe ahora. Diga conmigo, yo activo la fe ahora. La confianza. ¿Usted sabe para qué es la confianza? Para hacer lo que dice la palabra. Si la palabra dice que pondremos las manos sobre los enfermos y ellos sanarán, mi confianza debe estar en Dios. Si Él lo dice, yo voy a poner las manos sobre los enfermos. Y voy a confiar que van a sanar cuando voy a poner las manos sobre los enfermos. Mi confianza y fe debe ser que cuando Dios me dice que vaya, yo voy a confiar que Dios me lo dijo y que todo me va a salir bien. Hay gente que va y ya sabe que todo le va a salir mal. No, nos va a salir bien. ¿Por qué? Porque Él dijo que lo hiciéramos. Él dijo que lo hiciéramos, que creyéramos. Diga conmigo, voy a creer. Oigan, si Dios dice que si obedecemos su palabra, ninguna enfermedad va a venir a nosotros, vamos a comenzar a obedecer. Y confiemos y caminemos con confianza que eso tiene que desaparecer de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestras generaciones. Todo lo que Dios prometió se va a cumplir. Deuteronomio 7:9, con esto cierro. Deuteronomio 7:9. Entonces, reconoce ahora que el Señor tu Dios es el único Dios, es un Dios fiel, que mantiene por 1000 generaciones su pacto. Yo quiero que usted preste atención a esto. A mí me impactó esto la primera vez que lo leí. Conoce pues que Jehová tu Dios es fiel, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Tú sabes por qué tú y yo estamos aquí? Porque Dios es fiel. Él hizo pacto con alguien de nuestros ancestros y 1000 generaciones va a alcanzar Dios. 1000 generaciones va a alcanzar Dios. ¿Tú sabes por qué estamos aquí en David? Porque Dios hizo pacto en Chiriquí con alguien y le prometió que por 1000 generaciones había un lugar donde se predicara, donde salvara gente, donde se le adorara. Por 1000. ¿Le vas a creer a Dios? 1000 generaciones. Si Cristo no viene antes, 1000 generaciones le van a servir después de mí. Yo le creo a Dios. Él dice, si cumplimos sus mandamientos, si guardamos sus mandamientos, escuche esto, hasta 1000 generaciones. Por eso tú y yo estamos aquí. Y si nos desviamos para la derecha y para la izquierda, Él va a sacar la vara y el cayado y nos va a enderezar, porque Él es un Dios de pacto. Porque Él es un Dios de pacto. Porque Él es un Dios de pacto. Y si Él pactó con alguien de nuestros antepasados, 1000 generaciones, por eso estamos aquí. No importa dónde nos escondemos. Y mire lo que sigue, mire el versículo que sigue, el 10. ¿Qué pasa si no lo guardamos el pacto y los mandamientos
el que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Porque Dios es un Dios de pacto, Él es fiel.